Bueno, esta es la dinámica. Vamos a empezar con eh, el comentario de la Perashá. Estamos nosotros, Bezrat Hashem, este Shabbat se leerá Perashá Shemot. Y vamos nosotros entonces a poder comentar un poco acerca de lo que aprendemos en Perashá Shemot. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos nosotros a ver el día de hoy? ¿Cómo se llama la Perashá? La Perashá se llama Shemot. ¿Por qué se llama Shemot? Porque en el capítulo 1, el verso 1, nos dice, Be'ele Shemot Bene Israel, Abain Mizraima, Ed Jacob, Ish, Ubeito, Baú. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron o que entraron a la tierra de Egipto con Jacob, cada cual con su familia. Y empieza a mencionarnos. Noten ahí, dice Reuben, Shimon, Leví, Biudá. Es el primogénito Rubén, Shimeón, Leví y Yehudá. Dice Isashar, Zebulún, Ubinyamin. Isaacar, Zebulún y Benjamín. Luego sigue Dan, Beneftali, Gad, Beasher. Esto es Dan, Neftalí, Gad y Asher. Era toda la persona. Baí, Kol Nefes, Yotzeel, Yerech Jacob, Shibiim Nafesh, Beyosef, allá, Bemidraim. Muy bien. Entonces tenemos en esta parte que nos está diciendo curiosamente los nombres. Pero si nosotros recordamos, estos nombres ya nos habían sido dados. Es más, aquí ofrece una lista, pero solamente de los 12 hijos de Jacob. Pero no nos menciona a nadie más. En lo que es el final de Génesis, nos hace la lista de las 70 personas que entraron junto con Jacob a Egipto. Así termina el libro. Una de las partes finales es precisamente esta lista cuando dice, cuando empieza a enumerar a los hijos de cada mujer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué viene la Torá a decirnos una información que ya sabíamos? ¿Para qué viene a decirnos nuevamente los nombres que ya nos los dijo en repetidas ocasiones? Y recordemos, la Torá no gasta tinta. No se trata de hacer la Biblia más grande, más gruesa. Cada una de las cosas que están escritas, hasta el mínimo signo, nos tiene una enseñanza. Es por eso que en esta parte podemos saber que no lo está diciendo por demás. Y muchas de las circunstancias voy a empezar a explicarlas un poco después. Ahora, no se limita a eso. Eso es del versículo 1 al 5. Pero en el verso 15 nos vuelve a decir nombres. Dice que el rey de Egipto, Mizraim, les habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra se llamaba Púa. Y nuevamente, bueno, dices, ok, este es el libro de Shemot, de los nombres, porque aquí así se llama justamente el libro. En hebreo no se llama Éxodo, sino se llama Shemot. Entonces tenemos otros nombres aquí. Más adelante empieza algo que a lo mejor fue imperceptible cuando lo leyeron. Es que si este es el libro de los nombres,
¿por qué deja de mencionar a los nombres? Si este es, vuelvo a insistir, al principio, este libro se llama Nombres, en hebreo Shemot. ¿Para qué? Y por ende, sabemos que nos va a mencionar los nombres. Pero deja de mencionar los nombres. ¿Qué pasó? ¿De repente se le olvidó los nombres? Porque si ustedes ven, estamos en Éxodo, en el capítulo, lo que es el capítulo 2, voy a leer del verso 1 al verso 10, y dice que cierto hombre de la tribu de Leví. Oye, ¿eso es una designación? Ah, es un hombre de la tribu de Leví. O un hombre de la tribu de Dan. ¿Y el nombre? ¿Dónde quedó el nombre? Bueno, y sigue. Y se casó con una mujer levita, con una de las hijas de Leví. ¿Y dónde quedó el nombre? Este es el libro de los nombres, por eso se llama Nombres. Y nos mencionó al principio una lista de los nombres de los hijos de Jacob, y también nos mencionó hasta los nombres de 2 parteras. Bueno, tienen su razón, pero ¿y aquí por qué deja de mencionar nombres? Muy bien, continúa con que dice, la mujer concibió y tuvo un hijo, y cuando vio que era hermoso, lo ocultó por 3 meses. Nuevamente, ¿quién es este niño? Sabemos quién es este niño. ¿Quién es este niño que es rescatado posteriormente del agua, del río? Es Moisés, Moshe. ¿Por qué no le menciona? Hubiera entendido yo que no se mencionara el nombre de las parteras. Porque bueno, las parteras son mencionadas en un verso y 3 versos después no vuelven a aparecer. Sí, bueno, vamos a decir, ahí hay cierta razón. Pero ahora nos está diciendo que no le dice el nombre, no menciona el nombre de uno de los personajes más importantes. ¿Por qué podemos decir de Moshe? De Moisés. ¿Es acaso que se menciona en un capítulo y en el próximo capítulo ya no vuelve a aparecer y así en toda la Torá? No, es uno de los personajes más mencionados. De hecho, solo en una perashá no aparece su nombre. En todos los demás aparece el nombre de Moshe. Desde que nace, ¿verdad? Entonces, nos saltan a las preguntas, es decir, ¿por qué? Sabemos la historia, que lo ponen en una canasta y lo dejan en el río. Pero vean lo que dice. Y su hermana se quedó esperando a la distancia. Nuevamente, no menciona su nombre. Sabemos que el padre, el hombre de Leví, es Amram. Se llama así el padre de Moisés, de Moshe. Su madre es Yochebed, traducido como Jocabet. Lo sabemos. El niño es Moshe, Moisés. Su hermana es Miriam. Si nos los menciona más adelante, ¿por qué aquí, justo cuando inicia su historia, justo cuando en la presentación no nos menciona los nombres? Continuamos y dice, la hija de Paró, la hija de Faraón, salió a bañarse. ¿Quién era? También sabemos su nombre, pero no nos los vuelve a mencionar aquí, lo sabemos por otras fuentes o por otras citas. Y bueno, ve la canasta, cuando lo abre, vio a un bebé y al niño que estaba llorando y se compadeció de él. Entonces, su hermana le dijo, nuevamente no le menciona el nombre, se le menciona como la hermana del niño, le dijo a la hija de Paró, del faraón, ¿quieres que vaya y te busque una hebrea que amamante a este niño? Y le dijo, ve, adelante. Y fue y llamó a la madre del niño, nuevamente sin nombre. Y bueno, ustedes saben la historia, le da al niño, le dice que se lo críe, que lo amamante y que le va a pagar su salario. Ajá, entonces dice que se lo lleva y luego posteriormente se lo regresa a la hija de Paró. Y ahí es cuando empieza a mencionar. Lo llamó Moshe,
o Moisés en la traducción al español, que significa salvado, diciendo, porque del agua lo salvé. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasó con los nombres? Tanto énfasis nos estaba haciendo con los nombres, y ahora dejó de mencionar los nombres, así de fácil. Pero no se queda ahí, todavía hay más adelante. Y ahorita vamos a decir todos el porqué. Estoy tratando de hacer una introducción y más adelante vamos a decir el porqué de todos estos sucesos. Muy bien, sabemos que crece, va a ver a sus hermanos y ve a un egipcio que está maltratando a un hebreo y bueno, lo mata, lo esconde. Y al día siguiente dice que ve a dos hermanos, a dos hebreos que se están peleando. Y dice, de modo que le dijo al agresor, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió, ¿quién te hizo jefe y gobernante sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Entonces, nuevamente ves, aquí hay dos personajes que se están peleando y no nos dicen los nombres. Sabemos los nombres, según Rashi y otras fuentes también lo traen. Por ejemplo, en el Talmud, en Masejet Nedarim, esto es en un tratado del Talmud, nos dice que es Datán y Abiram, los que también dejaron la parte del maná. ¿Se acuerdan que cuando el Elohim les da el maná, dice que algunos dejaron el maná y se agusanó? Bueno, estos fueron ellos, según Éxodo Shemot Rabbah. Ese es un midrash. Y bueno, ya sabemos quiénes son, pero no nos mencionó sus nombres. Adelante, ya empieza a ver, tiene que huir Moshe, Moisés tiene que ir, se va a la tierra de Midian y ahí encuentra a unas mujeres, siete hijas que tampoco se mencionan nombres, a excepción de una. Ellos vinieron a sacar el agua y bueno, Moshe, ustedes saben, las defiende y les da de beber a su rebaño. Cuando ellas regresan a su padre Reuel, él les pregunta, ¿cómo es que han regresado tan temprano hoy? Y ellos respondieron, un hombre egipcio nos rescató de los pastores. Nuevamente, deja el nombre. Todo eso lo puedes leer en Éxodo capítulo 2, del 13 al 19. Pero empiezan de ahí a mencionarnos nuevamente nombres. Ya sabemos, Moshe consiente quedarse con Reuel o con Yitro, traducido como Jetro, y él le dijo él le dio a Moshe, a Moisés, le dio a su hija Ziporá, esta Séfora, como esposa. Y según el capítulo 2, verso 21 y 22, nos dice que tiene un hijo llamado Gershom. Gersón en el español. Bueno, en la traducción al español. Nos vuelve a mencionar nombres. Bueno, vamos a empezar a dar respuestas porque creo que ya la introducción ya fue demasiado larga. Vamos a empezar a dar respuestas a esto. ¿Por qué nos menciona entonces desde el primer verso los nombres de los hijos de Jacob que ya no los había mencionado anteriormente? Hay muchas razones. Una de ellas es que esto es como una introducción para hilarlo a lo que sucedió al final del libro de Génesis. Recordaremos que están en Egipto, muere Jacob, luego muere Joseph y muere toda la generación. Muere Jacob, muere José y mueren todos estos hijos de Jacob. Y entonces los vuelve a mencionar diciendo esto y ya empieza la historia de dónde están en Egipto, que los primeros años estuvieron bien. Los primeros años fue todo felicidad, fue todo prosperidad. ¿Por qué? Porque estaba Joseph como virrey y no nada más eso, sino que tenían favor. Poco a poco nos va diciendo el texto que se levanta un nuevo rey que no lo conocía. ¿Cómo es que no conocía un rey a Joseph? Si no estamos hablando de 100, más que de 100 años aproximadamente de distancia.
No, no estamos hablando de más. Comprendería que no se acordaran de él a unos 600, 500 años después de él, pero no lo conoce. ¿Cómo es que no lo conoce? Es que no quiere reconocer lo que hizo Joseph. Jacob le puso por nombre Joseph. José significa, viene de la palabra añadir. ¿Qué añadió? Por ejemplo, una de las cosas que añadió es que le dio toda la tierra de Egipto a Faraón. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que no hubo alimentos, les compró por dinero. Cuando se acabó el dinero, les compró su ganado, y cuando se acabó el ganado, les compró la tierra y a ellos mismos para Faraón, y les dio de comer. Así es como entonces se cumple el nombre de Joseph añadido, que agrega. Cada uno de los nombres debemos entender que nuestro nombre es muy importante. Nuestro nombre es lo que nos define. El nombre del ser humano no es solamente para identificarle, sino que le define completamente. Por ejemplo, un león se llama león porque esa es su naturaleza, esa es su esencia. Una hormiga no se llama león porque no es su esencia. ¿Y de dónde tomamos esto? Adán Arishon, el primer hombre, le dio los nombres a los animales y se los dio por la esencia que tenían ellos. Esto es el nombre. El nombre nos va a definir, y cada persona o es como su nombre o niega su nombre. Por ejemplo, Jezabel, esta reina, el nombre Jezabel significa pureza, pero no era pura ella. Niega su nombre, porque no la define. Ese nombre no es su esencia. Y hay muchos de nosotros que tenemos un nombre que no es nuestra esencia, no es nuestra naturaleza, no es nuestro, ¿cómo lo podemos decir? No es lo que nos define. El nombre para los hebreos es tan importante que se daba en una ocasión especial. Por ejemplo, cuando nace Jacob, ¿por qué le ponen Jacob? ¿Por qué le ponen, Jacob viene de la palabra hebrea ekeb, talón? ¿Por qué le pusieron así? Porque él nació trabado del talón o agarrado del talón de su hermano. Entonces vieron como que su naturaleza iba por ese lado. Y le ponen Jacob, de la palabra ekeb, de talón. Así cada uno de los nombres vienen a decirnos la naturaleza, la esencia de la persona. Y adelante, o algo que sucedió en el transcurso del embarazo o en el parto. Recordemos que cuando nace el último hijo de Jacob, que se llama Binyamin o Benjamín, su madre le dijo: quiero que se llame Ben-Oni, es hijo de mi dolor. ¿Por qué? Porque ella murió en el parto. Pero su padre le dijo: no se va a llamar Ben-Oni, sino se va a llamar Binyamin, que es hijo de mi mano derecha, mi hijo, como el consentido, como que el que va a la derecha, el que está, por eso es Binyamin. El nombre es importantísimo. Es por eso que sabemos que nos está diciendo aquí, no solamente para hilar el libro anterior con este nuevo libro que empezamos en la lectura, no, sino que también va más allá. Nos va diciendo que esta es la naturaleza de los hijos de Israel, y cada uno tiene su naturaleza. Tenemos por ejemplo, a Shimón, a Leví. Leví viene de la palabra unir, porque dijo su madre cuando lo dio a luz, dice: este va a hacer que mi esposo se una a mí. Esta es su naturaleza, es de la unión. Así, y por eso nos dice nombres. Ahora, ¿qué sucede en el capítulo 2? En el capítulo 2, del verso 1 al 10, recordemos que estábamos diciendo que habla de un cierto hombre de la tribu de Leví. Este es Amram. Se casó con una mujer levita. Este es Jocabet. ¿Por qué no menciona sus nombres? Porque
entendamos que este libro empieza a decir cómo empieza el pueblo de Israel a ser esclavizado. Al principio no era dolor y sufrimiento ni esclavitud, era ciertas atribuciones, ciertas ventajas que les había dado Joseph, y tenían no solo tierra, sino tenían ganado y tenían todo. Entonces se reproducieron de tal manera que tuvieron miedo los egipcios. ¿Por qué tuvieron miedo? Bueno, porque eran demasiados. Y aquí vemos el sufrimiento, y ya hay esclavitud, y este hombre de la casa de Leví es como si perdiera su esencia. Hay veces que estamos en tal situación de la que fuere, en tal situación que nosotros estamos perdiendo nuestra naturaleza. Nosotros estamos perdiendo lo que nos define. Se apaga el ser humano. ¿No han visto a personas que por tanta aflicción o tantas cosas viene como a apagar su ser? Viene a... Por eso es que aquí ya no se le menciona el nombre a Amram ni a Jochebed, porque están en una situación de esclavitud. Están en una situación que es de opresión, de sufrimiento. Y ya, recordemos, es diáspora, es la galut. No están en Eretz Israel, no están en la tierra de Israel. Pero hay mucha gente que estando afuera de Israel se siente bien, porque así le pasó al pueblo de Israel al principio. Estaban bien. Su hermano, Joseph, era virrey de Egipto. Estoy bien, tengo tierra, tengo negocios, tengo esto, estamos bien. ¿Para qué ir a la tierra de Israel? Aquí estoy bien. Pero cuando sucede que las personas están en la galut, en la diáspora, en el exilio, es ahí donde se pueden amoldar. Viene lo que llamamos, ¿cuál es la palabra? Asimilación. Pierdes tu nombre como hijo de Israel. Si eras un Shimón, que es, viene la palabra escuchar, ¿sí? Ahora te vuelves una persona que no sabe escuchar la voz de Hashem, la voz de Elohim. Y les aseguro que las personas estando, esto es lo que nos enseña aquí la Torá, que estando en el exilio, en la galut, el hombre pierde su nombre hebreo, su naturaleza de hijo de Israel. Por eso también le llama, se casó con una mujer de las hijas de Leví, una mujer levita. Nuevamente, ahí es donde se pierde el nombre. ¿Por qué? Porque un Bené Israel, los hijos de Israel, si se están acomodando, quedándose placenteramente entre los gentiles, lo que va a suceder es que esa luz se va a apagar. Esa que debe ser luz se va apagando poco a poco, se va apagando esa luz, y llega el momento en que su nombre, su esencia, como Bené Israel, como hijo de Israel, se pierde. Y es por eso que no nos mencionan los nombres. Ahora, voy a añadir unos datos interesantes. Durante los 2 años, el niño rescatado por la hija de Paró, del faraón, se quedó con sus padres y sus parientes. Ellos le dieron varios nombres. Su padre le llamó Eber, porque fue por el bien de este niño que se había reunificado con su esposa. Cuando Moshe o Moisés es el nombre que le dio la hija de Paró.
la hija del faraón. No se lo dio su madre, no se lo dio su padre. ¿Qué nombre le dio su padre? Le dio el nombre de Eber. Ahora, el nombre de su madre para él era Yecutiel, porque dijo, puse mi esperanza en Elohim y él me lo devolvió. Para su hermana Miriam, él era Jeret, porque ella había descendido a la corriente para determinar su destino. Su hermano Aarón lo llamó Abi Sonoach, porque su padre, que había abandonado a su madre, la había llevado de vuelta por el bien del niño que iba a nacer. Su abuelo, Coat, lo conocía como Abigedor, porque el Padre Celestial había edificado la brecha en Israel cuando lo rescató, y así impidió que los egipcios arrojaran al agua a los hombres hebreos. Su enfermera lo llamó Abisocó, porque lo mantuvieron oculto en una carpa durante 3 meses, escapando de la persecución de los egipcios. Por último, Israel lo llamó Shemaía ben Netanel, porque en su día Elohim escucharía los suspiros del pueblo y los libraría de sus opresores, y por medio de él les daría su propia ley. Estos son entonces los nombres que le dieron sus padres y como lo conocían a Moshe, todos de acuerdo a lo que habían experimentado, sentido, visto, escuchado o sentido en cuanto al nacimiento de Moshe. Entonces, se llama Eber, según su padre, Jeret según Miriam, Abi Sonoach según Aarón, Coat Abigedor, y su madre la había Yecutiel. Cada uno por sus razones y demás. Ahora, más adelante, tenemos, leímos el capítulo 2 del verso 1 al verso 10. Encontró, nuevamente vemos aquí, que se encuentra a 2 hebreos riñendo. Y le dice el agresor, ¿por qué golpeas a tu compañero? Esto lo sabemos, es Datán y Abiram. ¿Por qué? Porque ahí, justamente en el exilio, y también cuando un hermano pelea contra el otro, es cuando perdemos nuestra naturaleza, nuestra esencia como Bené Israel. ¿Sí? Estos hombres. Más adelante ya encontramos nuevamente que empiezan a aparecer los nombres. Sifra, Gershon, Moshe, Yitro, pero todos todavía siguen en el exilio. Y algo muy interesante que debemos de ver, está en Éxodo capítulo 1, del verso 1 y verso 2, que nos dice que Moshe llevaba el rebaño de su suegro Yitro. Y llegó a Joreb, el monte de Elohim. Entonces se le apareció un ángel, un mensajero en un arbusto. Y recordaremos esta parte que Hashem encomienda a Moshe que regrese a liberar al pueblo de Israel, a sus hermanos. Pero ¿cómo se le presenta a él? Porque le dice Moshe, y si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre? Porque ¿qué les voy a decir? El Elohim de sus padres se me apareció. Pero van a preguntar, ¿cuál es su nombre? Y le va a decir, Eye Asher Eye. Cuando le dice, Vayomar Moshe Elohim, Ine Anoji, Beal Bene Israel, Beamarti Lahem, Elohei Abotehem, Shelachani Aleichem, Beameruli, Ma Omar Alehem. Y le dijo, me van a decir,
Ma Shemo, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir a ellos? Entonces le dice, Eye Asher Eye, Bayomer Kol Tomar, Libne Israel. Diles, Eye Asher Eye. Lo que normalmente se tradujo como, yo soy el que soy. Y así les dirás a los hijos de Israel, Eye Shelachani. Eye, yo soy, me envió. ¿Qué significa esto? ¿Por qué le está preguntando por su nombre? ¿Y por qué le dice Eye, Asher Eye? ¿Por qué está diciéndole esto? Bueno, es una de las cosas que podemos ver aquí, es que no le dice el nombre, es su Shem personal, su nombre personal. ¿Cuál es este? Hashem. No le está diciendo las 4 letras. ¿Por qué razón? Porque asimismo vemos que se le aparece en una zarza. ¿Y con qué motivo? Para enseñarnos la Torá, decir que cuando el pueblo de Israel está en sufrimiento, está en la galut, está en el exilio, la Shekhinah de Hashem se encuentra también en sufrimiento, compartiendo su carga, porque eso es lo que tipifica esto, está en un arbusto. En esta parte nos está diciendo Hashem, yo estoy también en sufrimiento. Ahora, ¿por qué le dice Eye, Asher, Eye? Quiere decir, normalmente lo traducen como yo soy, pero más bien sería como yo seré lo que seré. Y no le menciona una cualidad, no le dice el bondadoso, o el redentor, o el todopoderoso, no le dice yo soy Hashem Sebaot, el de los ejércitos, no le dice alguno de los otros, o Elohim, dicen, no le dice yo soy Elohim, sino le dice yo seré, yo existo, de la palabra existir, de la palabra ser, porque es yo soy, yo seré, yo por mí mismo existo sin necesidad. Todas las existencias fuera de Hashem son dependientes y dependientes obviamente de Hashem. Como dice el Rambam, si pudiéramos suponer que todo lo que existe dejara de existir, Hashem no se vería afectado en ninguna manera, en absolutamente nada. Pero si pudiéramos imaginarles que Hashem no existiera por un lapso de tiempo, por un segundo solamente, todo lo demás se desploma. No hay forma de que se sustente, porque Hashem es el único que existe por sí mismo. Y te dice que cuando tú reconozcas esto, no te va a pedir Hashem que en el exilio, en la sombra donde tú has perdido tu identidad, tu nombre, porque estamos hablando de nombres, acuérdense, al principio menciona nombres y luego deja de mencionar nombres y al final vuelve a mencionar nombres. Esto lo que nos quiere enseñar es que al principio, cuando entraron el pueblo de Israel a Egipto, todavía tenían su nombre vivo, su nombre ferviente, su nombre como Bené Israel, su naturaleza, su esencia. Al momento de estar en el pueblo de Egipto, en la tierra de Egipto, empieza lo que es la asimilación, entre otras cosas, y su nombre se pierde. Dejan de mencionarse sus nombres. Amram es mencionado como un hijo de Leví. Yochebed es mencionada como una hija de Leví. Moshe, que bueno, Moshe es Moshe, y le dice el niño. Miriam, la profetisa, le dicen la hermana. Abatia, le dicen la hija de Paró. Porque aquí en el exilio se pierde la naturaleza, la esencia como Bené Israel. Pero es ahí donde Hashem te pide que recuerdes
que Él es el único que existe, que Él es eterno, que Él es lo único que se puede sustentar por sí mismo y nada más. No te va a pedir que le reconozcas como alguno otro, sino que esto es lo más básico. El ser humano que reconozca que hay algo a lo cual depende todo y que Él no depende de nadie, que existe por sí mismo, que Él será, que Él es. Muy bien, eso es lo que nos enseña. Ahora, y al final le dice que este será mi nombre para siempre, este será mi recordatorio por toda la eternidad. Porque después sí le menciona el Shem HaMeforash, el nombre, el nombre sagro, el nombre personal de Hashem. Ahora lo voy a poner a nuestros días. Ya lo hice de alguna manera, pero para finalizar quisiera decir, ¿tú quién eres? ¿Todavía sigues conservando tu esencia hebrea? ¿O has dejado de ser un Bene Israel, perdiendo tu nombre, por así decirlo, en el exilio? Es similar a esto a lo que es el cuento del patito feo. Un pato, perdón, un cisne que está entre los patos, entre las gallinas. Se ve diferente, es diferente, pero él se quiere comportar como los patos y las gallinas. Y él es un cisne. Pero si este cisne se comporta como pato, vive como pato, come como pato, piensa como pato, eso le hace perder en cierta manera su verdadera naturaleza, que es de cisne. Así nos pasa a nosotros, como al pueblo de Israel. Cuando llegamos en el exilio, todo bien, mientras, ok, y así pierdes tu naturaleza, tu esencia, tu nombre como pueblo de Israel. Pero Hashem quiere que tú lo recuperes, porque aquí empieza la redención. Aquí está el Salvador, el que va a liberar, el libertador, que también es el legislador, Moshe, nos va a rescatar y empieza a mencionarse los nombres. ¿Por qué? Porque en el momento que se acerca la redención, el pueblo de Israel empieza a brillar. Empieza el pueblo de Israel nuevamente a surgir con su naturaleza. ¿Cómo es esto? El tiempo es corto y se ha despertado mucha gente para venir a las raíces hebreas. Mucha gente, como está cerca la redención, empieza a surgir su verdadera esencia. No que se llame Tito, ni George o Jorge. No. Empieza a ver. Esto no es literal de los nombres, sino la naturaleza, la esencia. Hay algo que nos llama, porque sabemos que la redención esté cerca. Aquí empezó la redención y por eso empezaron al fin, como ven, la primera etapa hubo nombres, la segunda etapa no hubo nombres y en la tercera etapa empiezan a surgir los nombres. Por esto, y Hashem mismo da su nombre, porque esto es lo que nos enseña esta porción de esta semana. Es decir, que nosotros, aunque hayas perdido ya tu esencia, aunque estés a punto de apagarte, como el Mashiach dijo, yo no he venido para apagar, ¿verdad?, al pabilo que está humeando. Él quiere que seamos luz en las naciones. Él quiere que recuperemos nuestros nombres, nuestra identidad, nuestra verdadera esencia, que es como pueblo de Israel. Bueno, entonces estamos